Y ahora que citas la cuestión de la inmigración, del problema del terrorismo, en este debate que hay en el liberalismo, de fronteras abiertas sí, ¿no? ¿Tú cómo te posicionas? Mira, yo estoy con Thomas Sowell en esto, ¿no? Y con Milton Friedman. Thomas Sowell ha escrito libros sobre esto, pero tiene un artículo muy interesante donde él se llama Abstract Migrants. Dice, no existe el inmigrante abstracto. Dice, es absurdo considerar que todos los inmigrantes son iguales porque no son iguales. Hagamos diferenciaciones. No son los mismos los inmigrantes que vienen de unas culturas y de unos países que los que vienen de unas culturas y de otros países. Hay unos inmigrantes que efectivamente llegan, se integran rápidamente, trabajan, contribuyen de manera muy sustantiva al desarrollo social y económico, y hay otros en los cuales se repite el patrón de que no es así. Y por tanto, él dice que deberíamos poder seleccionar a quienes queremos que lleguen. Milton Friedman pensaba que en estados benefactores no debía haber fronteras abiertas por la sencilla razón de que la demanda por los beneficios iba a traer tal cantidad de gente que finalmente no iba a ser sostenible. Y creo que ese es otro factor que se puede añadir a la ecuación. En el caso alemán, Hans Vernassin del Info Institute en Alemania, que es uno de los economistas más prestigiosos, ha calculado el costo de la migración en el futuro y él efectivamente dice que no va a ser posible financiar el estado benefactor más adelante. Algunos liberales podrán aplaudir esto porque dirán, bueno, se acaba el estado benefactor gracias a los inmigrantes, pero no creo que sea tan simple como eso. Después está el argumento de, yo creo, más bien de un liberalismo más bien sensible, como el de Hayek. Yo no creo que Hayek, si uno le preguntara hoy en día, sería partidario irrestricto, analizando la situación actual de ahora, de las fronteras abiertas. Porque él era muy consciente de que la libertad, y él lo dice textualmente, es un producto de determinadas culturas y determinadas civilizaciones. No es, y de desarrollos institucionales evolutivos que se han dado en determinadas culturas y determinadas civilizaciones. No es un artificio que tú impones por la ley de arriba para abajo. Tú no vas a hacer, Afganistán no lo vas a convertir en una democracia liberal moderna, ¿no es cierto?, imponiéndolo desde arriba para abajo, nation building como los americanos quieren hacer. Sí. Hay una nueva película de Netflix con Brad Pitt sobre este tema donde se muestra ese desastre, que no es posible hacerlo. Y por tanto, si tú tienes culturas que se integran a otras en grandes números, cuyas tradiciones, valores y principios son tales que son incompatibles en buena medida con los de la sociedad libre, tú tienes un problema porque no vas a poder tener una vida social pacífica como la que tuviste, vas a tener muchos conflictos y eso se está viendo en todos los programas de debate, todo el tiempo está el tema de si los musulmanes se integran o no se integran. Por algo existe la discusión, no existe con los asiáticos, no existe con los latinos, no existe con otros grupos. Y ciertamente hay grupos de musulmanes que se integran perfectamente, nadie está discutiendo eso. Pero creo que la realidad es mucho más compleja y me retrotrae en la discusión entre Edmund Burke y Thomas Paine sobre realmente la naturaleza de los derechos fundamentales y todo lo demás. Yo creo, soy mucho más de la línea de Burke que yo en eso. Uno puede argumentar abstractamente que haya fronteras completamente abiertas y está bien, y eso es coherente y es lógico. Desde el punto de vista de los derechos individuales, tú podrías decirlo y ser anárquico, que no haya fronteras y todo. Pero yo creo que uno tiene que tomar en consideración en su argumento las consecuencias también que se siguen de las posturas que se están asumiendo. Y yo pienso que las consecuencias de fronteras abiertas absolutamente, por ejemplo, en países como los europeos, serían desastrosas. Yo creo que no... O sea, si tú de repente tienes 100 millones de personas que quieren venir de los segmentos más pobres del planeta a vivir a Europa, o 200, me ponle 300 millones, porque tiene suficiente gente que podría querer venir a vivir aquí. ¿Qué pasa con el orden social? ¿Cómo mantienes tú eso? ¿Qué capacidad de asimilación tienen las sociedades? Porque el ser humano hay que tomarlo por lo que es, no por lo que la teoría liberal dice que, cierta teoría liberal dice que el ser humano debiera ser, que es una persona súper tolerante, abierta, que recibe a todos de brazos, ¿no es cierto?, aplaudiendo, con florcitas. No es así. El ser humano no es así. El ser humano es tribal. Esa es la realidad. De hecho, Hayek dice en una de sus... leí por ahí que le enviaba a Margaret Thatcher, creo, una carta donde la felicitaba por, precisamente, velar por restringir la inmigración, porque él sostenía que grandes masas de inmigración
podían desatar sentimientos nacionalistas que eran nocivos para la libertad. Ahora, esa es una apreciación no de principios que él hace en primera instancia, sino una apreciación sociológica, y que es un análisis que nosotros no podemos descuidar cuando discutimos de estos temas, que yo insisto, es más complicado que decir fronteras abiertas, fronteras cerradas. Es mucho más sofisticado el debate, mucho más complicado, y creo que en eso no debieran haber dogmatismo de ningún lado, ni de los que dicen no puede entrar ningún inmigrante, todos son malos, no, eso es falso, eso tampoco es verdad, ni de los que dicen no, todos los inmigrantes son bienvenidos, que vengan todos, aquí no pasa nada, vamos a estar mejor tampoco es verdad. Entonces yo creo que hay que matizar, hay que considerar los argumentos en su propio mérito y las realidades tal cual son, y el ser humano sobre todo tal cual es, y no como nos gustaría que fuera. Pues fenomenal reflexión para terminar esta entrevista. Muchas gracias, Axel, por haber concedido esto.